Desde hace siglos que la cultura y el arte oriental son de mucha curiosidad e interés para Occidente. Ahora, a mediados del siglo XIX sucede algo bastante puntual, y es que en Francia, aunque luego se termina extendiendo a toda Europa y buena parte de América, se vive una enorme fascinación por las xilografías ukiyo-e. Esto tendrá importantes impactos en el mundo del arte y también en muchos aspectos culturales. Dará nacimiento al movimiento artístico conocido como japonismo. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy más que feliz de encarar un tema que nos va a llevar por lo menos 2 entradas. Porque al abordar esto del japonismo, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Entonces, les voy a hacer un punteo de qué es lo que vamos a encarar en esta serie de capítulos. Necesitamos comprender qué estaba pasando en la sociedad europea a mediados del siglo XIX, aunque sea rápidamente. Necesitamos retomar, aunque sean 2 o 3 puntos, qué implicaba el Oriente para esta sociedad. Y en concreto, necesitamos recuperar de todo eso que es el Oriente, qué implica el Japón y su arte para Europa. Esto necesariamente nos va a llevar a tratar de describir y comprender 2 cosas. 1, ¿qué tipo de arte se producía en Oriente? ¿En qué consistía? ¿Qué características tenía? ¿Y qué era de todo eso lo que gustaba tanto en Europa? Porque de la moda del japonismo, créanme ustedes que no se salvó nadie. Esto significa que a partir de estas ideas vamos a estudiar en una primera instancia, hoy mismo, el japonismo instalado a partir de la obra impresionista y posimpresionista. Y Manet, ¿no? Que siempre anda medio suelto, que no se quiere casar con nadie, pero que bueno, fue parte un poco de los iniciadores del japonismo. Y en una segunda entrada vamos a ir bien en profundidad para estudiar al arte modernista, es decir, al Art Nouveau y su relación con el japonismo. Así que como verán estamos tomando como 2 megabloques para estudiar, lo cual va a hacer que pasemos muchas obras, de las cuales en algunas entraremos más en profundidad y otras nos servirán de ejemplo. Entonces, rápidamente vamos a pensar un poco este binomio Oriente-Occidente y la sociedad del siglo XIX europea. Ya sabemos que esa idea de que hay un Oriente y un Occidente es una construcción europea. Esto lo vimos un poco cuando hablamos de orientalismo y recuperamos el trabajo de Said. Hay una cultura europea contemporánea que exotiza el Oriente, calificándolo como un otro distinto, bajo el imperativo imperialista, ¿no? Imperialismo colonial. Y lo que vamos a ver hoy es muy interesante porque se corre en buena parte de esta mirada genérica que hay sobre el Oriente. Nosotros cuando hablamos de orientalismo, por ejemplo, hablamos de África, del norte de África, se los pensaba como, bueno, sociedades atrasadas que había que civilizar, en donde justamente por de alguna manera deshumanizar un poco a estas sociedades, todas las fantasías podían ser posibles, ¿no? El exotismo del harén, de la odalisca, la venta de esclavos y de esclavas que podían estar desnudas, porque bueno, no eran mujeres occidentales, no eran europeas, se las podía pintar así nomás. Valga esto como ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el Japón? Japón, China en algún punto, toman contacto con Occidente, pero no a través de la mirada colonial. Vale decir, Japón no fue colonia de ninguna potencia europea, sino que lo que se da en esta zona es un impacto en tanto apertura a la comercialización. Sabemos que China en su momento, y también lo hizo Japón, estaban cerrados, ¿no?, a todo lo que venía de Occidente. En el siglo XIX, por determinadas características que a algún punto vamos a recuperar, porque tampoco quiero hacer esto una clase de historia general, se abre la idea del comercio, de ciertas misiones diplomáticas con Inglaterra, con Holanda. Esto se comienza a dar muy fuertemente en el siglo XVIII y XIX, en donde de alguna manera, nos vamos a centrar en Japón para no hablar de China, Japón acepta como una apertura cultural, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiero decir? Antes de eso, pensemos en el siglo XVII, pensemos en Vermeer, ¿no? Acá creo que hablamos del geógrafo. Usar esas batas estilo japonés, las porcelanas chinas. Bueno, es decir, desde mucho antes ya había comercio, pero no había una apertura, ¿no?
se permitía una integración. Pues bien, esto se llamó de alguna manera la modernización de Japón y se da fuertemente en el siglo XIX, aunque arranca un poquito en el siglo XVIII. Esto hace que las influencias sean mutuas, es decir, Occidente proveía, vendía, impactaba en la cultura japonesa. Y pasaba también la parte inversa. Se traían productos de Japón, se traían modas de consumo, como un otro exótico, pero con una mirada, digamos, un poco distinta de la que se podía plasmar sobre el norte de África, o con una mirada distinta incluso sobre lo que se podía pensar sobre España en ese momento, que también fue exotizado. Tema que recuperamos con las españolerías. El impacto en Europa que se da a partir del consumo de estos objetos que venían de Japón y que termina cambiando fuertemente las artes plásticas, las artes gráficas, las artes decorativas, es lo que se llama japonismo. Por más obvio que suene, lo voy a repetir, el japonismo es un fenómeno europeo, no tiene nada que ver con Japón. Japón vendía cosas. En lo que respecta a las artes plásticas y gráficas, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy, es impresionante la mirada que posan todos los maestros, los grandes maestros del arte de mediados del siglo XIX, en todas las cosas que venían de Japón, en tanto también, ya dije en la apertura, se consumía mucha xilografía. Y como dije, nadie se quedó afuera. Vamos a ver japonismos, aspectos japonistas en la pintura impresionista, en la pintura posimpresionista, en el simbolismo y en los modernistas. Eso es lo que vamos a tratar de describir hoy en una primera instancia, ¿no? ¿Qué era esto que venía de Japón y qué características adoptan los artistas europeos para sus propias producciones? Y también tratar de comprender por qué de alguna manera hubo espacio para esto en este momento. A ver, el concepto de japonismo es discutido, no hay una definición clara porque realmente hace en sentido amplio a una referencia cultural general. Es decir, es muy difícil hablar de movimiento artístico japonista cuando en realidad todos los artistas y todo el mundo del arte, no importa a qué técnica, punto de vista, concepción cultural adhirieran, usaron esto. Esto hizo justamente que se le discutiera muchísimo y que hoy por hoy quedara como acotado al mundo del arte con determinadas características usadas por distintos artistas más que como un, gran movimiento al que adhirieron todos, en el sentido de que dejaron de pintar y pintaron todos como los japoneses, nada que ver. Y como dije, si bien en el siglo XVII había consumos de objetos que venían del Oriente, se lo consideraba como algo, asiático, como algo chino. Era todo un combo en donde no se diferenciaba si algo era de Japón o de China. Esto sí empieza a pasar en el siglo XIX. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque convenían términos mercantiles para aquellos que importaban estas cosas. Decir, esto no es lo mismo, esto viene de Japón. Es una manera de construir un artículo de lujo, por decirlo de alguna forma. En una sociedad que al calor de la industrialización sentía que ya nada lo asombraba, ya nada le parecía lo suficientemente exótico. Entonces, cuando se empiezan a importar, por ejemplo, las xilografías japonesas, quedan todos fascinados. Era lo que había que tener, era la moda. En el campo del arte, en un momento también en donde se está tratando de romper con determinados cánones, el mundo de las estampas japonesas aportó una serie de recursos distintos del arte que se estaba haciendo en Europa en ese momento y les da a los artistas como un nuevo impulso para encarar formas expresivas que desde otro punto de vista no se hubiesen aceptado nunca. Esto tiene su contracara también, ¿no? Y es que así como en Europa se empiezan a usar recursos compositivos al estilo japonés, en el caso de Japón se vuelcan fuertemente a la mirada naturalista que provenía de Europa. Ahora, ¿cómo es esto del japonismo? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, esto fue un nombre en realidad que lo puso un crítico. Ya saben, los críticos de arte franceses eran los que tenían siempre la posta, inventaban las cosas. Decía yo, un crítico de arte llamado Philippe Borti, que en 1876 publica un artículo hablando de
japonismo para referirse a la afición, al fanatismo que tenía la sociedad europea por todo lo que venía de Japón. Pues, como ya dije, si bien nosotros los vamos a acotar hoy a las artes plásticas y gráficas, vamos a hablar bastante del nacimiento del afiche, realmente impactó en todos los órdenes de la vida, en los consumos comunes, pero también en las fiestas, en el aprender la cultura japonesa del idioma, en los espectáculos que se priorizaba para ir a ver, etcétera, etcétera. Incluso en el deporte, aparece el sumo, ¿no? En Europa. Y todo esto realmente fue un fenómeno económico y comercial, ya se imaginarán, porque no solo empieza la apertura en la modernización de Japón, a través del intercambio con Estados Unidos y con Europa, sino que además Japón participa de la Exposición Universal de Londres del año 1862. Esto va a ser tremendo, no solo para Francia y demás, sino también para Inglaterra. Cuando empecemos a hablar de las artes del diseño, algo que vamos a desarrollar bastante en el próximo capítulo con el Art Nouveau, Inglaterra, creo que hasta el papel higiénico estaba diseñado como estampa japonesa, más o menos. Es buena esa, ¿eh? ¿Lo habrán hecho? No creo, pero ojo, buen negocio. Sigo porque si no me disperso. Y de hecho, unos años después, va a estar participando en la Exposición Universal de París de 1867. ¿Se imaginan? Cerámicas, textiles, estampas, lo que quisieras. ¿Y quién se quedaba fuera de estas exposiciones? Nadie, todo el mundo iba. Entonces, ahí vamos a encontrar, si tuviéramos la máquina del tiempo y pudiéramos mirar desde arriba, cómo todos los artistas, Manet, Vincent, Monet, Degas, Toulouse-Lautrec, estaban ahí viendo qué pasaba, paseando entre los pasillos para ver qué había venido del Oriente. Y en el caso de estos artistas, justamente, y otros tantos que no nombré, pero que ya los vamos a ir viendo, hay algo que no pueden dejar de mirar, hay algo que necesitan coleccionar. Y son las estampas, son las xilografías predominantemente ukiyo-e. Uno puede partir de cualquier xilografía estilo ukiyo-e, mirar automáticamente lo que se estaba produciendo entre los artistas impresionistas y postimpresionistas del momento y decir, mira vos, no solo por tomar formas compositivas, sino también incluso por tomar temáticas. Vamos a ver que las temáticas de los ukiyo-e, resumidas en artistas, luchadores de sumo, flora, fauna, paisajes, vida cotidiana, etcétera, etcétera, del Japón, empiezan a aparecer por todos lados. Cuando digo empiezan a aparecer por todos lados, es que no solo son un insumo en cuanto a composición, sino que también aparecen de fondo en muchas composiciones. Hay algo muy atrapante que tenía la técnica japonesa y era que todas estas temáticas eran trabajadas de una manera muy naturalista, pero en el caso de las figuras humanas todavía quedaban como muy esquematizadas y eso parece que era muy atrapante. Algo que resultó inspirador, pero que tuvo sus limitaciones en Occidente. Pero antes de meternos con qué era lo que pasaba en Europa, a ver, ukiyo-e, ¿de qué estamos hablando? Ukiyo-e se traduce del japonés como pinturas del mundo flotante. Y es un tipo de estampa que se realiza mediante xilografías. Xilografía, técnica de grabado en madera. Estas xilografías se empiezan a producir en Japón a buena escala, por decirlo de alguna manera, a partir del siglo XVII, a partir del 1600, y duran hasta el siglo XX. Hoy en día se siguen haciendo, pero ya es casi más como una cosa artesanal, de recuerdo. Ahora, cuando nacen, en realidad tienen un sentido muy importante y tenía que ver con la comunicación dentro de un periodo determinado de la historia japonesa que tiene que ver con el periodo Edo. Y me van a disculpar, pero para poder explicar todo esto tenemos que hablar 2 minutos justamente de este periodo de la historia japonesa. Para decirlo rápidamente, ¿qué es el periodo Edo en Japón? Es un momento histórico que va del 1603 hasta el 1868, donde el shogun determina que la nueva capital administrativa de Japón va a ser Edo, lo que actualmente es Tokio. En este periodo, que como verán dura más o menos 2 siglos y pico, Japón vive una prosperidad muy interesante.
no hay guerras, hay estabilidad política y hay prosperidad económica. Este es el momento en el que florecen justamente estas estampas que tenían variados sentidos. Es decir, no lo hacían para decorar la pared de un museo porque no existía, sino que era un, como dije, elemento de comunicación, mediático, también era lúdico y también servía para formar, para la educación. Esto hace que las ukiyo-e sean, de alguna manera, estampas que nos cuentan la vida de Japón, la vida cotidiana. ¿Por qué digo que eran un mecanismo de comunicación? Porque tenemos que pensar que Tokugawa, que era el shogun que cambió justamente la sede administrativa, no era tonto. Como siempre estaba el riesgo de que viniera otro, te la diera y tomara tu lugar. Él hacía que los señores feudales y sus familias pasaran un tiempo con él en la capital administrativa. Y cuando el señor feudal tenía que retirarse de sus tierras, bueno, la familia quedaba rehén. Esto implicó dos cosas. Que se utilizaran estampas para, por supuesto, decorar y acompañar la vida de todas las familias que quedaban en la capital administrativa. Que para los señores de los feudos fuera algo agobiante y económicamente devastador ir y venir todo el tiempo. Lo cual implicó que se empezaran a endeudar con los comerciantes, lo cual implicó que los comerciantes empezaran a tener más dinero y empezaran a cargar también estampas. De ahí que ya deja de ser tanto un mecanismo de comunicación y empiezan a circular estas estampas entre prácticamente el común de la gente, porque el comerciante se las compraba al artesano, el artesano le iba bárbaro, empiezan a hacer estampas para la educación. Y obviamente la técnica de la silografía, ojo, igual que ukiyo-e también puede referir a cuadros, Yo acá lo tomo en términos generales como silografía. Decía, bueno, permite que se produzcan una buena cantidad. Con lo cual había estampas por todos lados. Es verdad que la silografía, no me quiero detener demasiado en esto, había llegado a Japón desde China, ¿no? Como el siglo XII o siglo XIII. Pero lo que hace Japón a partir del siglo XVII es darle una vuelta de tuerca. Porque la silografía que había llegado de China era en blanco y negro. ¿Y qué empieza a pasar con estas estampas? Se empiezan a aplicar color. Primero eran a 2 colores, después ya eran a 3 colores y así fue evolucionando hasta que comenzamos a ver estampas como las que se empiezan a consumir ya luego en Europa. Solo para que sepan, depende de la cantidad de colores que se iba usando en cada una de las estampas a medida que esto evolucionaba, tenían un nombre distinto. No venimos acá a aprender japonés, así que lo que importa es que los ukiyo-e son las que se empiezan a consumir en Europa. Mientras vamos mirando algunas, así empezamos a capturar qué tenían de especial. Este es un trabajo claramente conjunto, la silografía, ¿no? Quiero decir, tiene que haber un equipo, tiene que haber un editor que encarga el dibujo, que se hace en pincel o tinta china, un pintor que luego las coloree, alguien por supuesto que lo grabe, otro que lo estampe. Y es tanto lo que se empieza a producir y como las estampas pesan tan poco, era muy fácil llevarlas consigo de recuerdo o llevarlas en buena cantidad para venderlas en Europa. Por cierto, estábamos viendo una estampa de Suzuki Harunobu, que fue el primero, digamos, que empezó a hacer silografías polícromas. En este caso, para un calendario. Los personajes, ven ustedes, tienen una silueta muy grácil, son un tanto andróginos, hay mucho dibujismo, ¿no? Está todo muy dibujado. Incluso las estampas aquí empiezan a despegar en términos publicitarios, ¿no? Para restaurantes, para cederías, es decir, los negocios encargaban estampas que sirvieran de cartelería, lo que hoy conocemos, por supuesto, como publicidad. Y algunas de todas las que estamos viendo seguro la conocen, ¿no? Sobre todo las obras de Hokusai. La granola, obviamente la más famosa, pero no se consumió solamente la granola en Europa, sino que estaban fascinados con las 36 vistas del monte Fuji. Yo acá les traje simplemente algunas porque van a ver ustedes cómo después muchos, sobre todo impresionistas, tomarán esta idea de representar un mismo lugar en diferentes momentos del día, en diferentes épocas del año, con diferentes actividades adelante. Seguro ya se les está viniendo a alguien a la mente. Hokusai fue sin duda uno de los más consumidos y también tenemos algunas muy puntuales que por supuesto no las traje porque sí, como por ejemplo esta de 1857 que es de Utagawa Hiroshige, que nos muestra un puente bajo la lluvia, una lluvia repentina, clara, ¿no? Luego, gente famosa, dijimos que también se hacían estampas para representar a los famosos del momento en Japón, actores.
luchadores de sumo. En este caso tenemos un actor que está haciendo su papel. Las tiendas también, cómo era la vida comercial en el momento. Figuras atractivas, la belleza ideal para el Japón en ese momento, que era ser una mujer hermosa. Y otro tipo de actividades, por ejemplo, cómo trabajaban las mujeres en las estampas o en una cestería, etcétera, etcétera. Como se imaginarán, cuando estas cosas empiezan a llegar a Europa, inicialmente tienen un consumo muy restringido. Tenía que ver con artistas, con comitentes de arte, pero realmente el entusiasmo crece y se expande cuando las exposiciones universales. Porque además empezaron a llegar en tal cantidad que empezaron a ser, por supuesto, asequibles. Ni les digo cuánto para muchos pintores rascas, como los impresionistas, que claramente no vendían un cuadro, así que imagínense si iban a tener dinero para comprar una estampa. Y hay algo bastante interesante, porque hay registros de los japoneses que no entendían por qué los europeos estaban tan fascinados con esto, como diciendo, che, es nuestra vida cotidiana. Estábamos delante del monte Fuji, venía una ola, hicimos un calendario para una tienda. Pero también es cierto que dentro de los ukiyo-e hay una variedad de estampas muy atractivas relacionadas con el arte erótico. Eran estampas muy vivaces, muy bellas, muy coloridas, vamos a ir viendo algunas, y con una precisión técnica que realmente le daban una reputación importantísima a los artistas que se dedicaban a hacer este tipo de grabado. Dentro de los grabados ukiyo-e había toda una serie dedicada al erotismo y un poco también a la pornografía, aunque es muy difícil llamarlo así dentro del arte oriental. En realidad ellos lo entienden como silografías eróticas y así lo deberíamos pensar, que son los yunga. Hay dos tipos de silografías eróticas, no los voy a volver locos igual. Están los yunga y también están los abunae. Unos tenían un poco más de sensualidad, elegante, quizás una pierna desnuda que salía de un kimono y no mucho más, y las otras eran piezas directamente eróticas, con posturas sexuales y determinados tipos de disfrutes que en las primeras no se mostraba. Como verán, la forma de representar es muy distinta. Algunas usan el dorado, otras usan posturas muy intimistas, de espaldas. Otras son como muy amorosas, incluso instaladas como en ningún lugar fijo, no hay un fondo ubicable. Y la verdad es que fue un artista puntual, que fue Tori Kiyonobu, quien empezó a imprimir de alguna manera estos ukiyo-e a gran escala, que de alguna manera fue como el gran proveedor de masividad de estampas, no solamente dentro de Japón, sino también luego a Europa. Incluso a partir de él se ponen muy de moda el tema de los retratos de los actores, que ya hemos visto también. Entonces ya rápidamente vimos qué es esto del ukiyo-e, más o menos qué características tiene, cuáles son sus temáticas. Nos vamos a trasladar ahora, se abre la pantalla a la mitad y nos vamos a Europa. Europa, dijimos, industrialización, búsqueda de consumo, de comercialización, artistas buscando ideas novedosas y el nacimiento del afiche. Se reconoce en la figura de Jules Cheret, un pintor y litógrafo francés, al padre del afiche. De hecho, él fue quien creó una colección que llamaba Maestros del Cartel o Maestros del Afiche, y lo que hacía era juntar, ¿no?, una cantidad de obras de distintos artistas y venderlos. Mientras vamos viendo obras de él, se imaginan que fue él el que inspiró de alguna manera a muchos artistas importantes que se dedicaron a los carteles. Tienen que estar pensando en este momento en Charles Gesmar, en Henri de Toulouse-Lautrec, en Georges Defebvre, que fue uno de sus alumnos directos. Como verán, afiches en estilo señalador, con el sentido japonés del término, con letras atractivas y que, por supuesto, se podían usar para promocionar espectáculos, negocios, entretenimientos como el casino, distintos tipos de presentaciones abundan, Cheret tiene una producción súper interesante. Esto de alguna manera termina transformando la ciudad de París, ¿no? Cambian las vitrinas, hay afiches coloridos por todos lados, lo cual abre un camino muy importante a que haya personas que vivan de la publicidad. Hasta aquí, estampas japonesas, nacimiento del afiche y el concepto de publicidad y cartelería en Francia. ¿Y qué más? Los primeros coleccionistas de estampas las conseguían a través de la compañía de Indias holandesas. Eran los del norte los que traían las estampas. Carl Peter Thunberg fue incluso viajó a Japón, fue uno de los
grandes coleccionistas. Llegó a tener unos 2000 grabados japoneses. Samuel Bing en Hamburgo fue otro de estos prototipos de coleccionistas de estampas japonesas y organizaba exposiciones en París, fuera de París. Incluso fue el encargado de seleccionar las estampas japonesas que terminaron exhibiéndose en la Exposición Universal. ¿Y quiénes eran los artistas que frecuentaban el círculo de Bing? Les voy a tirar algunos nombres. Van Gogh, Monet, Bernard, Rodin. Y también teníamos otro que coleccionaba por la zona de París, Braggemont. ¿Y quiénes andaban en el círculo de Braggemont? Baudelaire, Whistler, ¿se acuerdan? Fontaine-Latour, Manet, Degas, Monet. Ya creo que es hora de que empecemos a ver los impactos. Lo primero que les traje, la famosísima Olimpia de Manet. A ver, Manet, uno de los grandes admiradores de la estampa japonesa. Y no podemos decir que su Olimpia no recuerda con ese dibujismo tan light en algún punto, con ese cuerpo no resuelto a la manera ni impresionista, ni clasicista, que nos remite un poco a una mujer japonesa, a una geisha tal vez. Más bien una postura esquemática, sencilla, que empieza a declarar que Manet está empezando a experimentar con otro tipo de pintura. Incluso nos vamos rápidamente a su famosísimo retrato de Émile Zola, que siempre digo lo mismo, es un manifiesto de la pintura para Manet esta pieza. Y nos encontramos de todos. Está el escritor retratado, por supuesto. Pero miren ustedes el fondo. Primero tenemos a la Olimpia, a su propia obra. Tenemos a los borrachos de Velázquez. Sabemos que Manet, gran admirador de Velázquez y que incluso incursionó fuertemente en las españoladas. Y luego, estampas japonesas por todos lados, una suerte de biombo detrás, un personaje enorme japonés de fondo. Es decir, era parte de lo que él miraba antes de pintar. A ver, para Manet, como para los artistas del momento, esto era un insumo de algo no convencional, que se escapaba de las posturas renacentistas y clasicistas, que les permitía trabajar con un mundo un poquito más irreal, con obras mucho más planas, detalles, depende del momento, más o menos lavados, un cromatismo que permitía cierto atrevimiento, puntos de vista bastante originales y algo que también les permitía trabajar masas de color, a veces una zona estaba resuelta como la estampa japonesa, con un solo color. Vamos a seguir ahora con Monet. Y tenemos este famosísimo cuadro de La Grenouillère, de 1869. Bueno, otro fanático de la estampa japonesa, Monet, y le dio mucha difusión en Francia. Acá vemos una superficie con tonos oscuros, no tiene un amplio cromatismo. La Grenouillère era un restaurante que estaba en el medio del río Sena. Bueno, no en el medio del río Sena. Tenía una zona que le llamaban el Camembert, que es esa zona redonda, que estaba en el medio del río, el resto no, a donde iban a pasar un rato, un picnic, a tomar algo, los pequeños burgueses parisinos. De hecho, se podía nadar, se podía hacer remos, se entretenían de lo lindo ahí. Hay una técnica impresionista de Monet, claro. Lo que nos interesa ver acá es la idea del naturalismo y cómo resuelve con una escasa paleta todo lo que tiene adelante. Voy a aclarar algo porque dije estamos viendo impresionismo. Lo que vamos a recorrer hoy no es ni la técnica de cada pintor, ni qué pensaba cada pintor del impresionismo, del posimpresionismo, ni nada por el estilo. Solamente vamos a ver la recuperación de aquello que venía de Oriente y que hace al japonismo. Por eso hay obras que las paso solo mencionando los puntos que nos interesan. Sigamos. Y miren ustedes, el Támesis a su paso por Westminster. Esto lo pintó Monet cuando estuvo en Londres. Estaba fascinado. Díganme ustedes si no parece una estampa japonesa en algún punto, ¿no? Un día brumoso, clásico en la zona, casi que hace la definición de la ciudad de Londres para Monet, esa bruma, el puente de Westminster, las casas del Parlamento, y todo resuelto de una manera muy diluida, casi con una única tonalidad. Es decir, tiene un colorido uniforme, una composición basada en cierta geometría de líneas verticales y horizontales. Claramente remite a grabados japoneses que estaban súper a la moda. O esta terraza en Saint-Adresse. Aquí es donde muchos ven claramente alguna de las estampas de Hokusai y su influencia en el paisaje. Ven ustedes cómo nos pone de una postura un poco alta que nos permite ver el horizonte donde se ven los barcos, el cielo, ¿no? Dividido como en dos secciones, la parte más celeste, la parte que tiene que ver con las nubes,
Todo es como muy horizontal, la costa, la baranda, las banderas, las sombras muy coloreadas, ahí un poco inspirado en Delacroix. Y todo el mundo que miraba esto se daba cuenta de que Monet había estado observando un rato largo algunas de las representaciones del monte Fuji. Por otro lado, en un momento ya Monet se pasa directamente y dice, bueno, si la gente se vestía a la moda japonesa, ¿por qué yo no voy a hacer una pintura así? Entonces retrata a Madame Monet vestida de japonesa. Él se arrepintió después toda la vida de haber pintado esto, pero bueno, para el caso a nosotros nos sirve porque no solamente el pintor lo toma como motivo, sino que nos muestra que era lo que hacía la gente, ¿no? Incluso él presentó esta obra al salón. Su mujer, una jovencita, vestida con el kimono rojo, con un abanico, lo tenía todo, ¿no? Fondo neutro. Vean ustedes la pared de fondo, ¿no? Con abanicos orientales. Y piensen que este cuadro fue pintado unos años después de la Exposición Universal de París. Furor total por todo lo que venía de Japón. En ese sentido, si uno habla de Monet, entiende que el uso del color, el trabajo con distintos motivos naturales, le dio mucho aire a su obra. Y algo que es una obviedad, pero no lo mencioné, el formato vertical, ¿no? Fue tan importante para este grupo de los impresionistas la mirada de todo lo que venía de Japón y cómo lo incorporaron a sus obras, que a todo el grupo de la Rue de Batignolles, que era por donde andaban, se los llamaban los japoneses. Ahora, aquellos que han pasado a la historia como postimpresionistas, porque un poco se iniciaron en el realismo, en el impresionismo, e hicieron su propio camino. Vincent, cuando hablamos de Vincent en el canal mencionamos, ¿no?, la fascinación para él. Lo que venía de Japón lo era todo, al punto tal de copiar cosas. Por algo les mostré esta estampa al inicio. De hecho, dijo Vincent, de alguna forma, todo mi trabajo se funda en el arte japonés. Lo bueno que tenemos de Vincent es que se escribía todo y lo contaba todo, ¿no? Llegó a coleccionar, de hecho, más de 600 estampas japonesas, y eso que no tenía un peso partido al medio. Él lo usa para copiar, lo usa como inspiración, le pone, por supuesto, su propia impronta de color y de expresión. Y de hecho uno ve acá las diferencias, pero también ve cómo le fascinaba esta imagen, por ejemplo, ¿no? Vincent tenía entre sus colecciones obras de Hiroshige, Kuniyoshi, Kunisada. Después se los voy a ir pasando por acá los nombres por si les interesa buscar en concreto esto. Los efectos espaciales que eran inusuales para él eran fascinante. Por ejemplo, esta otra estampa japonesa, miren ustedes cómo la copia y le agrega, ¿no?, las escrituras en japonés, con sus propios colores, pero casi que respeta incluso los tonalismos. Incluso si nos pasamos a un retrato, ¿no?, como el de Père Tanguy, miren ustedes que está en el Museo Rodin. La mirada, el frontalismo, el esquematismo es muy japonés, pero no solo eso, sino que el tipo de fondo, la pared de fondo, son todas estampas japonesas. De hecho, si ustedes ven los 3 retratos que le hizo a este personaje, van a ver que en todos incorpora un motivo japonés, hasta que este último, que es el que yo les traje, nada, se cansa de poner estampas japonesas de fondo, empapelan toda la pared. Luego, los temas ornamentales, las flores, y esto es súper patente. Si comparamos incluso esta pieza de lirio de Hokusai con esta obra de Vincent, nadie puede negar que no hay una inspiración. Colores aplanados. Vean que no hay una búsqueda de gran profundidad, un tonalismo muy similar también, y pasándonos a esta obra que ya estudiamos en profundidad, así que solo quería traerla como para asociarla al japonismo, de este almendro en flor, que es una belleza. Bueno, claramente la mirada, la postura que toma es absolutamente japonista. No sabemos si lo está mirando desde arriba, desde abajo, no sabemos dónde posicionarnos, pero tiene ese recorte tan especial. Incluso les traje esta estampa japonesa como para poder compararlo. Si cortáramos la mitad de la parte de arriba, es prácticamente lo que termina pintando Vincent, obra que la hará justamente para regalar por el nacimiento de su sobrino. Otro de los que frecuentó y que ya sabemos que estuvo buen tiempo viviendo con Vincent en el sur de Francia fue Gauguin. Gauguin hace un trabajo muy atractivo de la estampa japonesa porque toma no solo la composición, sino que para mí el trabajo de los colores es muy ukiyo-e. Por ejemplo, paisaje con 2 bretonas. Él hace en un momento toda una serie de esta zona de la Bretaña y pinta los personajes, el día a día de los personajes. Es muy, muy atractiva la combinación de colores y la forma de presentar a los personajes también. Vean ustedes que está más trabajada la naturaleza que la figura humana, que es algo típico también de la estampa japonesa. Paisaje construido a partir de una mirada cotidiana,
casi como si fuera un lugar remoto, arcaico, religioso, ¿no? Él acá terminará pintando un Cristo, toda una historia bastante particular. Y un artista que no podíamos no traer hoy, asociado o inspirado en Gauguin, como todos los Naví, es Pierre Bonnard, un artista con una obra súper interesante que no sé por qué todavía no hablamos de él en el canal, será porque hago un video por semana y no me da la vida, pero que es considerado y apodado el Naví más japonista. Esta generación de artistas, como dije, le sigue al impresionismo, le sigue al postimpresionismo, juega fuertemente con los colores, con una suerte de expresión diferente, y tanto la producción de Gauguin en estilo japonista como la de Vincent terminará influenciando fuertemente en este grupo que realmente, en el caso de Bonnard, tiene una cantidad de obras de este corte que son atrapantes. Tiene un estilo muy decorativo, hay una ausencia de perspectiva, tal cual el arte japonés, perspectiva occidental o matemática, si se quiere, ¿no? Para hablar correctamente. No hay un trabajo fuerte con la profundidad, es un estilo más bien de presentación amable de las escenas. Por eso uno dice estilo decorativo, ¿no? Y para cerrar esto y poder meternos con los afiches, traje esta obra de él que es El hombre y la mujer, en un estilo que recupera un poco la idea del erotismo, de las estampas japonesas, con una mirada muy, muy interesante. Vean cómo el biombo divide la ubicación de uno y otro. Hay como una situación sentimental, psicológica. No describe ningún hecho concreto, pero hay como una idea de que no hay comunicación. Es muy, muy atrapante esto, ¿eh? Y sí da la sensación de que, aunque soledad y falta de comunicación, hay erotismo. Una iluminación súper artificial, un encuadre muy especial que de alguna manera cierra a los personajes. Bonnard realmente fue un maestro, ¿no? De crear dispositivos a través de sus cuadros que identifiquen los pensamientos, los sentimientos, y cómo construirlo a partir de determinadas sutilezas, como por ejemplo en este caso el biombo. Incluso tiene encuadres muy en contrapicado. Bueno, tendríamos que desarrollar un poco más la obra de él, ¿no? Pero si nos atenemos a esto, claramente uno podría estar viendo aquí una estampa, claramente hay un ornamento, hay una presentación de las figuras que tiene mucho que ver con la idea del japonismo. Algo importante, tenemos que pensar, y ya lo habrán deducido ustedes de todo lo que estuvimos viendo, que el artista europeo no es que agarre la estampa de Japón y hace algo igual y lo vende. Hay una impronta que es recuperada, pero cada uno desarrolla su propio estilo. Es decir, las características del japonismo tienen que ver con la incorporación de algunos rasgos que remitan a ese oriente japonés sin perder la esencia de lo que de alguna manera era la pintura en Europa. Quizás Vincent fue el que más copió, pero aún así vean ustedes cómo él pone su color, su punto de vista. Es decir, no fue una adopción acrítica, sino que fue un análisis, una recuperación de lo que se veía interesante en esas estampas. Respecto del erotismo, lo mencioné aquí muy por arriba porque lo vamos a trabajar en profundidad con el Art Nouveau. Así que en el próximo capítulo vamos a dedicar unos buenos minutos a ver estampas eróticas y a ver cuadros basados en esas estampas. Hasta aquí lo que podemos decir es que las características que se toman justamente tienen que ver con la búsqueda de romper la profundidad de la típica perspectiva renacentista. Es decir, se mira el objeto de otra manera, no desde la búsqueda de la tridimensionalidad. Hay recortes muy atractivos, como por ejemplo este almendro en flor de Vincent, que no sabemos de dónde mirarlo. La sugerencia del espacio está dado por una mirada desde arriba, en picado, en contrapicado, recortada, en diagonal. Y por el otro lado, lo que para mí es más predominante, y lo vimos en las propias estampas japonesas, es esa apropiación tan sutil de la naturaleza, de la flora, de la fauna, del paisaje, al punto tal de que casi se termina convirtiendo como en un símbolo. Y es que hay que pensar, sin meterme en el arte oriental, porque no vinimos a hablar de eso, que en Japón la religión y el arte están fuertemente conectados con la naturaleza, como que hace parte a la conciencia colectiva. Y el artista se entiende como un instrumento de esta relación, como un intérprete. Para cerrar esta parte y meternos, como dije, en el tema del afiche, tenía que tener una obra de Whistler, porque si bien hablamos de él en concreto, y les voy a dejar por aquí el enlace, esta obra es muy interesante, de cómo Whistler
incorpora, ¿no?, toda la mirada del japonismo. Ya habíamos visto incluso cómo firmaba en sus otros cuadros. Acá nos encontramos con una mirada japonista plena, ¿no? Tenemos una mujer vestida de tal manera que está mirando estampas. ¿Qué estampas? De Hokusai, ni más ni menos. Tiene al costado un biombo súper característico. Ya saben que a Whistler le gustaba poner nombres que no hicieran evidente las obras para que el espectador pudiera dilucidar. Por eso se llama Capricho en oro y púrpura, claramente. Se tomó todo el trabajo, ¿no?, de la representación del kimono, de trabajar con los colores muy delicados, la decoración con motivos naturales, la forma tan linda y casual de la postura de esta mujer, ¿no? La alfombra de color marrón, una serie de jarrones de porcelanas con flores, lo tiene todo, ¿no? Whistler será uno de los artistas que más se haga con la idea del japonismo. Y la parte de la pintura la quiero cerrar con él porque lo vamos a necesitar recuperar cuando hablemos de Art Nouveau, cuando hablemos de modernismo. Porque Whistler, si recuerdan bien la entrada que hicimos de él, tuvo mucho que ver con las artes decorativas. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos nacimiento del afiche por ahí arriba, ¿no? Vamos a ver cómo se traduce esto en relación al japonismo. Creo que es muy válido decir que frente a la pintura tradicional que estuvimos viendo, a pesar de que estaba rompiendo todos los cánones en ese momento, aparece la estampa. Y dijimos, París, espectáculos, burdeles, la capital de la parranda, cortesanas, shows de todo tipo, luchadores de sumo, uno encontraba lo que quería. Todo eso, ¿qué hacía a estas estampas del mundo flotante? La xilografía, la estampa en particular, porque después se usarán distintos métodos, termina siendo la mejor expresión de este nuevo panorama urbano que se experimentaba en París. Así que se vuelve como el ukiyo en sus inicios, ¿no? Termina siendo un medio de comunicación, termina siendo un medio de información y publicitario. Uno podía ver ahí qué show se daba en cada lugar, en qué días y en qué horarios, hasta cuándo iba a estar fulanita de tal interpretando tal cosa. Esto hace que el desarrollo del afiche tenga determinadas características. Tiene que ser claro, tiene que ser comprensible, tiene que ser atractivo, tiene que hablarle al público. Es decir, en una mirada rápida tiene que presentarle todo lo necesario a aquel que va paseando por la calle. Podríamos decir, por tanto, que tiene que apostar a un lenguaje de masas o un lenguaje popular. Y es interesante porque frente a toda esta industrialización aparece el afiche como una forma expresiva, artística, heredada justamente de la xilografía japonesa, que compite con esa cosa industrializada y que se impone al menos por algunas décadas. Y entonces tenemos que traer al rey del japonismo y del afiche, que no es ni más ni menos que Henri de Toulouse-Lautrec, en donde le gustaba disfrazarse a nuestro querido Henri. Miren ustedes acá cómo se disfrazó de japonés. Un amor total tenía Toulouse-Lautrec por los afiches japoneses, por las estampas japonesas. Le encanta la perspectiva, la cosa natural, el encuadre que tienen estas obras. Consumía muchísimos mangas, ¿no? Novelas gráficas de Japón, tenía una buena colección. Coleccionaba grabados, ukiyo-e, y también siempre compraba una revista, que esto lo pueden ver en el museo de él en Albi, se llamaba Le Japon Artistique, que se publicaba en París, por supuesto, y que, bueno, tenía todas las novedades, ¿no? Incluso cosas coleccionables. Esto determinará que Toulouse-Lautrec se canse de hacer afiches para distintos shows, para distintos cabarets, para distintos artistas que nos hablen de esta mezcla tan especial, ¿no? Tenemos como esas diagonales y construcción de fondo que uno podría pensar un poquito más en perspectiva, pero en realidad lo que demarca lo principal y lo del fondo es el encuadre y el doble encuadre que trabaja. En este afiche, que es maravilloso, lo primero que nos pone es el instrumento con la mano, ¿no? Que marca un nivel de pasión, y nuestra protagonista allí bailando, con una sencillez de delimitación, siempre sus figuras bien delineadas. O por ejemplo, miren ustedes este diván japonés que nos muestra casi con una misma mirada esta sensación de figura a fondo por demarcación,
por color, una total despreocupación aquí por la perspectiva en términos renacentistas, vistas parciales, cortes asimétricos. No vemos una representación realista, sino que lo que vemos es expresión. Es esencia, que era lo que apuntaban los carteles también japoneses. Siempre que hablemos de la estampa de Toulouse-Lautrec, vamos a usar el mismo vocabulario que usamos para definir la estampa japonesa. Toulouse-Lautrec describe el mundo de la juerga, ¿no? De la Belle Époque, esa alegría, con una mirada muy sencilla, muy efectiva, pero que elevan a estos afiches a la categoría de arte. Divino, hizo un montón de Aristide Bruant, que era un personaje súper famoso, ¿no? Nuevamente, el trabajo por colores, no se está buscando un hiperretrato realista aquí, ni mucho menos, sino entender quién es la persona y qué obra está presentando. Esto le dio un nivel de popularidad impresionante. Y todos estos afiches que emergieron ahí a finales del siglo XIX harán eclosión en las primeras décadas del siglo XX. A partir de la segunda década y la tercera del siglo XX, vemos un aumento de anuncios japonistas. Las flores y jardines de Japón eran una sólida referencia para la promoción de estas marcas de perfumería, casi todas afincadas en París. También los kimonos, biombos, abanicos, sombrillas y otros objetos japoneses pasaron a convertirse en símbolos de distinción, modernización y sofisticación. En ese sentido, el japonismo le dio un empuje muy fuerte a la relación de arte y consumo, algo que terminará dando gran impulso a lo que en este momento histórico se llamó modernismo. Art Nouveau, Liberty Art, Secesión en Viena. No hemos hablado de Art Nouveau en concreto aquí en el canal. Si hablamos de la Secesión, yo no sé si esto ya lo dije o no, lo pensé. El punto que iba a decir es que para mí hablar de este estilo implicaba hablar necesariamente de japonismo antes. Esa mezcla de rococó con la idea de Japón realmente lo termina invadiendo todo, y cuando en la próxima entrada hablemos de modernismo, vamos a tener que hablar de, como dije, artes gráficas, sí, claro, seguir. Artes plásticas, por supuesto, pero también de arquitectura y de artes decorativas. Por algo, los últimos dos artistas que mencioné hoy son Toulouse-Lautrec y Whistler, porque ellos abrirán el paso también del impacto fortísimo en el Art Nouveau. Para acercarnos al cierre y entender que esto, de alguna manera, si bien lo abordamos desde las artes, fue un fenómeno sociocultural, tenemos que recuperar justamente esta mirada del orientalismo y entender que en el caso de Japón fue un insumo súper importante para el despegue de una sociedad de consumo. Ese mundo era algo de lo que uno se podía apropiar para tener un consumo distinguido. Aún así, vean ustedes la deriva de masas que tendrá el afiche. Algunos estudiosos, como René Huyghe, que para mí tiene una mirada muy interesante, piensa esto como algo que de alguna manera llevó a una ruptura de valores, ¿no? A una sociedad industrializada, moderna, que se estaba alejando de las tradiciones y que de repente siente que el concepto de civilización no le alcanza y necesita ir a buscar esto otro. ¿Qué mejor que ese oriente japonés milenario? Tenemos que pensar que este es el momento en el que se exotiza al norte de África, en el que Gauguin termina ahí por el sudeste asiático, en el que el arte negro empieza a aportar también su mirada, al arte primitivo. Y Japón entronca en todo esto como aquel que, si bien es exotizado, se relaciona con Europa desde otro lugar, que tiene que ver con el intercambio comercial. Aún así es cierto que lo que hace Occidente no es incorporarlo de una manera irrestricta, sino tamizarlo bajo su punto de vista superior. Es decir, hay una manipulación de Occidente de todo aquello que venía del Japón. A ver, lo que hace Europa con todo el orientalismo, incluimos aquí a Japón, es buscar todo aquello que ansiaba y no tenía, según ella, ¿no? Me refiero a la cosa milenaria, a la cosa mítica, a lo misterioso, a ciertos mundos de ensoñación, porque ese Oriente se convirtió
en un proveedor no solo de fantasías, sino también de objetos de lujo. Aquello que entre el siglo XVI, XVII y XVIII era la chinoiserie y simplemente se usaba para comprar jarrones y decorar, ahora se convierte en un insumo de distinción y en un insumo a partir del cual crear arte. Por supuesto, todo dado por una cultura burguesa que gustaba de el japonismo. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero les haya parecido de interés. Miren, abordar el tema del japonismo por momentos parece inabarcable, pero creo que hoy hemos hecho una buena base que vamos a seguir profundizando en la próxima entrada y también vimos los impactos inmediatos en algunos de los artistas quizás más destacados de este momento. Nos queda todo otro mega bloque, y ni siquiera metimos el tema del erotismo fuertemente. Entonces, si les gusta este contenido, me acompañan con un like. No dejen de hacerme saber en sus comentarios qué les pareció, si hubo algo que les gustaría que desarrollemos más en profundidad, si les parecieron interesantes las obras y si pudieron detectar el impacto del japonismo en ellas. Y no olviden de suscribirse al canal, que es gratuito. También tienen mis contactos de redes y la página web, todo en la caja de descripción. Recontra feliz de haber encarado este tema de una buena vez. Llevó un ejercicio importante de sistematización. Entonces, nos vemos el próximo viernes. No me van a abandonar con este tema, ¿no? Adiós.